A continuación vamos a hacer el último capítulo de la temporada y vamos a hablar sobre... El cuento es Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cuál es la historia verdadera de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Tiene historia verdadera? Sí, tiene historia verdadera. No, o sea, no sé si es historia verdadera, pero sí se inspiró en una persona de la vida real. Ok, entonces empezamos por ahí, hablando un poco sobre ello, y después como tal nos adentramos a como unos aspectos que podemos llegar a relacionar De las tres películas. Muy bien, porque es una que es la primera. La primera, la de muñequitos, la segunda y la tercera. No, pues. Anexando lo que dijo Isabela, o sea, la primera es Muñequito, la segunda es Alicia en el País de las Maravillas, que es en versión humana, y la tercera es Alicia a través del espejo. Resulta que en un pasado existió una persona llamada Alicia. Eso fue a los años 1800 algo, que fue en el periodo donde reinó la reina Victoria, ¿no? En Inglaterra, en Oxford, más específicamente. Entonces, Alicia era una de las tantas hermanas de una familia que no me... El punto es que... Entonces, habían tres hermanitas que mantenían juntas, que eran Alicia, Edith, y la otra no nos acordamos exactamente. ajá, y no me acuerdo cómo llegó esa persona a su vida, pero el escritor de la obra llega a las vidas de ellas y a él le encantaba fotografiar menores. Y entonces, pues ellas, aparte decían que ellas eran muy fotogénicas. Entonces, más que todo la pequeña. Ajá. Entonces mantenían de arriba y para abajo las tres niñas y el fotógrafo, y las fotografiaba y por aquí, por allá, por aquí, por allá en un parque. Entonces le decía que les contara historias. Entonces bueno, le empezó a contar historias y esas historias se inspiró para escribir Alicia. ¿Estoy en lo correcto? Estoy en lo correcto, claramente. El punto es que hay como... Bueno, ellos siguieron en contacto y hubo un tiempo que ellos ya dejaron de tener contacto y no se sabe por qué, o sea, no hay registros de por qué ellos dejaron de tener contacto, y una de las teorías es que la mamá quería que ellas se relacionaran con gente pues mejor para que ellas se pudieran casar con gente mejor. Y también se dice que todas las cartas que le escribió él a Alicia, que le mandó a Alicia, las quemó. Dato importante que se me olvidó mencionar, cuando ellos se conocieron, Alicia tenía 4 años y él tenía 24. Otro dato importante, le gustaba fotografiar menores, aparte, desnudos de menores. Decían que uno no podía juzgar a ese señor tan fuerte, porque es que en la época era muy común fotografiar menores, pero en desnudos. Y hay una foto de la Alicia, pues de la original, que está vestida como de mendiga y hay con el vestido caído, entonces se le logra ver el pezón. Turbio. También datos curiosos del escritor: lo diagnosticaron con epilepsia, pero no se sabe. Después como que buscaron los análisis que habían hecho y como que se habían equivocado. Bueno, no se sabe bien si al fin tenía epilepsia o no. Con otro síndrome que le dicen el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que consistía que la persona distorsionaba como el tamaño de las cosas, a veces los veía más grandes de lo que eran o más pequeños de lo que eran, y por eso se inspiró. El cuento de Alicia trata de esas cosas. Al señor le diagnosticaron de enfermedades y trastornos tenía él, que pedofilia, dijeron que también, bueno, su cuanta cosa. Anexando un poco lo que se estaba comentando, pues esta obra básicamente también se diferencia en algo. Casi todas las obras que se hicieron en ese año, de una u otra forma, tenían como un final y era como una moraleja para los niños. Cuando se trataba de lo infantil, era siempre una moraleja a los niños, que era obediencia, siempre, obediencia. Pero esta se sale básicamente de esos estándares, porque básicamente su moraleja no tiene nada que ver con la obediencia. Sí. No consumas drogas. Alucinógenas. No, entonces, bueno, o sea, sí, pero bueno, no tiene como el final como tal, sino que decían que era algo más perverso. Entonces, además de ser algo infantil, sí, también se podía tener como una interpretación doble, que sería la interpretación de los adultos. ¿Listo? Y ya sabemos que los adultos son bien perversos. Un poco, sí. Entonces, bueno, esta obra fue una de las más importantes, porque de una u otra forma se destaca como la parte social, se destaca una parte de psicología y una parte matemática como tal.
Aparte, digamos, tratamos como antes de entrar como tal a las películas, era conocer claramente la historia y también conocer qué estaba pasando. El contexto. En ese momento, exacto, el contexto de cuándo se escribió y todo, básicamente. Pues básicamente, como dice Isa, fue en la época victoriana. ¿Por qué? Porque estaba reinando pues la reina Victoria, y fue una temporada demasiado larga. ¿Por qué demasiado larga? Literalmente ella llega al poder como a los 17 años, 17, 18 años, y dura 64 años en el poder, ¿sí? Y bueno, además pongámosle que era una sociedad un poco machista, en donde todo tenía que, aparte de ser machista, también tenía que la obediencia, lo que dijeran básicamente la alta alcurnia. Los demás no tenían pues voz y voto, y pues mucho menos la mujer como tal. Una distinción que en la obra de una u otra forma también se ve como Alicia es esa persona que está en contra de todo lo que pasa en la sociedad, ¿sí? Y que también es como, aparte de ser la protagonista y de estar en contra, en la tercera, perdón, que es a través del espejo, se ve como si fuera una capitana y todas esas cosas que más adelante pues las vamos a hablar. También hay un dato súper importante, ¿verdad? Que Isa estaba comentando pues la historia del autor, y es que llega un momento en donde él entrega, ¿sí? Como un borrador a Alicia, la verdadera, pues porque fue escrito para ella. Ella al parecer no se casa con alguien que tenga mucho dinero, y llega un momento en donde pues carece. No, sí, o sea, ella, yo me acuerdo, o sea, yo leí. Tiene que venderlo. Sí, lo que pasa es que ella sí se casó con alguien que tenía plata, pero ellos decían, no eran extramillonarios, eran súper ricos, pero pero tenían el beneficio de no trabajar, o sea, sí tenían plata para vivir. Pero el señor se muere, yo no me acuerdo si se le dio una enfermedad, ¿cómo es que? No, ese fue, no es. El punto es que el señor se muere y ella pues entra en una crisis económica y le toca vender las cosas, porque igual pues la mujer no trabajaba, y aparte pues se le murió el marido, entonces por eso le toca venderlo. Y ella lo vende como a 15.000, no sé, pongámosle 15.000 euros, por ejemplo. Y la persona que lo compra mucho tiempo después lo vende como a 400, y la cosa es que el libro vuelve como tal a Londres. Lo vendieron a un estadounidense, creo que fue, y luego vuelve a Londres. Y lo mandaron a un museo. Porque era demasiado importante para la época, entonces era como que volver a sus raíces. Y eso era así. Bueno, entonces ya después de haber pasado como por lo que estaba sucediendo, el contexto como tal de pues digamos de Alicia, y nos centramos un poco a la película. ¿Te parece si hablamos de la primera? Sí. ¿Por qué no nos comentas un poco sobre la primera? Bueno, la primera me parece muy curiosa, me gustó, en realidad la historia de Alicia me gusta, yo creo que a mucha gente le puede gustar o se puede sentir identificados, porque a mucha gente le pasa, ¿no? Entonces quieren escapar de su realidad. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que ella le estaban dando una lección de historia, entonces que Cristóbal Colón llegó y bla bla bla. Entonces la Alicia ya estaba aburrida, ya distraída, entonces yo me sentí identificada, porque a mí me pasaba así en el colegio, a mí me empezaban a hablar de todas las materias, no había una materia en específico, y a mí eso me aburría, pues ya me distraía, yo me iba a mi propio país, a Isabel en el País de las Maravillas. Y, ay, qué aburrido, o sea, ¿por qué no? En fin, eso es otro tema. El punto es que ella aburrida en su lección, y entonces ella se pierde y se va al País de las Maravillas. Pero a mí me parece muy curioso porque, primero, todos los personajes, que el sombrerero, el gusano, los Tweedle, los gemelitos, la reina, bueno, todos los personajes se ven muy malvados, o sea, no los pintan tan amigables como lo pintan en la segunda. Aparte hay una historia que cuentan los ¿cómo llaman? Los gemelos de la vida marina, que es también como una moraleja de que uno no se debe ir con extraños porque algo malo puede pasar. Pero entonces ella siempre llega como a lugarcitos, entonces cuando va a visitar a los Tweedle, cuando va a la casa del conejo, cuando se encuentra con el gusano, bueno, la lombriz, yo qué sé. Y siempre es como huyendo de esos lugares, o sea, es que es muy curioso el mensaje como que le dan, que ella siempre termina como que huyendo de eso y queriendo ya irse. Entonces, ay, yo es como que me acordó mucho a Coraline, y yo pensaba que sí, o sea, es muy, no sé, o sea, me daba como la impresión de que lo que ella estaba viendo era peligroso, o sea, no le estaba haciendo bien a ella.
y al final, bueno, ella termina conociendo a la reina y la reina allí sí se ve malvada, o sea, sí se ve malota y termina huyendo, o sea, ella quiere huir del lugar y entonces la empiezan a perseguir y la persiguen y entonces ella va a abrir la puerta por la que entró, entonces la cerradura le dice, no, pero es que yo nunca abrí la puerta. Entonces ella que cómo y entonces mira a través de la cosita que hay, esa mira a través y se ve a ella ahí acostada durmiendo debajo del árbol. Entonces dice, Alicia despierta, cuando ya están a punto de atraparla y despierta. Entonces todo supuestamente fue un sueño. Y así termina. Digamos, con todo lo que está hablando ella, dice que él ya se llega a desdoblar, porque básicamente como si se desdoblara, hace parte, bueno, nosotros llegamos como acá a la conclusión básicamente, de que hace parte de lo que también sufría el autor y que fue creado, ¿sí me entienden? La primera... No sé, o sea, es un enredo. Yo para mí la primera era Alicia, los humanos, es que, y por ejemplo, la de los muñecos. La de los muñecos me dan como, o sea, me acordó tanto a Coraline, que es como ese mensaje de, yo no sé si o Alicia estaba soñando, o tenía esquizofrenia, o era drogadicta. Empezó con el consumo de hongos, porque aparte, esa cosita que toma para hacer grande, cuando ella estaba con la lombriz, ellos empezaron a hablar de unas vainas, yo no sé, el punto es que ella tenía que crecer, entonces él le dice como que buscan un hongo o algo así, el punto es que el hongo es el que la hace crecer. ¿Ah? ¿El hongo la hace crecer? ¿Qué nos quieren decir? ¿Consumes? No sé, entonces Alicia es drogadicta o es esquizofrénica y siempre como ese mensaje de que ella como que huía de esos lugares o esos lugares no le convenían. Sí, entonces como que no consumas, entonces la moraleja de la historia es a los niños, no consuman drogas. ¿Este era el mensaje que quería dar el señor? No lo sé. Y digamos, ella, como ella estaba loca y en el reposatorio le daban estaba loca, medicinas, esas medicinas sí, la hacían dar esas alucinaciones. Es la segunda, o sea, digamos, hay muchas especulaciones sobre el tema y llegaba a un punto en donde decía que, digamos, todos esos efectos de los que ella está hablando se daba por digamos, la cantidad de antibióticos o la cantidad de medicamentos, perdón, que ellos tenían que tomar, más que como tal por la enfermedad. ¿Listo? Y lo que dice Isa también respecto a lo de Coraline es demasiado, es decir, ella trata de escapar de su realidad mediante ciertos métodos que todavía no especificamos por qué, pero al momento de escapar y llegar a su lugar seguro, porque básicamente ella en un principio se llama como seguro de aquello que no quiere estar, ya se encuentra atrapada, es decir, no era tan seguro en realidad. Exacto. Ya no puede salir. Y entonces yo me acuerdo que ya antes de entrar al país, ella decía, no, yo quiero ella le hablaba al gatico, no, yo quiero ir a un lugar donde todo lo como que todo sea contrario. Bueno, entonces ella se imaginaba su lugar y se imaginaba una cosa re chévere. Y cuando llega ya, antes de conocer adentro cómo es que funciona, ella, ay, sí, feliz, ti. Pero cuando se da cuenta de la realidad, ahí sí quiere volver a su real. ¿Qué pasaba con Alicia? Entonces que a veces eso que uno quiere coger como escape, en realidad no es tan bueno como uno piensa. Porque eso es que, bueno, digamos como que digamos de una otra forma, pues era su realidad también, sí, ella tenía una realidad un poco diferente a la de nosotras, pero era el hecho de no llegar al punto de sobrepasarse esos límites, porque, o sea, vos llegas a un punto donde decís, listo, yo quiero escapar de aquello que yo estoy sintiendo en estos momentos y me oculto en esto, pero lo que pasa es que cuando ya una vez vos entras es muy difícil salir, es demasiado difícil. ¿Por qué? Porque tu cuerpo de una u otra forma ya se empieza a adaptar a ello, ¿sí? Y te va a empezar a pedir más y ya como tal la vida real te empieza te empieza como a disgustar porque no estás sintiendo el mismo probablemente placer que sentís en ese momento, pero digamos ese placer momentáneo después de cierto tiempo se vuelve literalmente como una pesadilla, porque ya no sentís placer, sino que ya empiezas a sentir como un displacer en absolutamente todo y de querer escapar, pero no lo logras por ningún medio como tal. Y por ejemplo, una cosa que a mí sí me pareció muy curiosa, no sé, los que se vieron la primera de Muñequitos podrán darme la razón, y es que la primera, o sea, es como muy diferente a la segunda, que es con los personajes de la vida real. ¿A qué me refiero? Que los personajes del País de las Maravillas son más nobles.
Y tanto así que la reina de corazones a mí me cayó bien. Y aunque sí, ella tiene sus actitudes de malas, que yo no creo que sean malas, sino un poco egoístas, pues uno logra como cierta empatía. Aparte ella es muy chistosita, entonces me cayó bien, cosa que la de muñequitos no. Pero, o sea, sí me parece que son muy diferentes las películas, ¿no? Sí, pues digamos, No te la viste. yo la primera, digamos ya en la segunda de los humanos como tal, pues se muestra como la contraparte, digamos, de acuerdo a lo que está diciendo, dicen donde que los personajes aparecen demasiado amables, demasiado lindos, y esta mala, de una u otra forma, aparte de ser egoísta, es como que tiene un resentimiento y un rencor como tal hacia el mundo, porque dice, no, es que a mí no me aman, porque es que desde chiquita siempre la han visto como la parte mala, ¿sí me entiendes? La culpa. Y otra cosa, dos cosas. Primera, que no es la primera vez que ella va al País de las Maravillas, o sea, ya es su segunda visita. Y que la mala, bueno, ya. No, y ahora que estás hablando de la mala, en la segunda es más, aparece un recuerdo, o sea, cuando ella llega al País de las Maravillas y empieza como a recordar su pasado, hay un pedazo literal que aparece Alicia con la reina de corazones, pintando unas flores. Que eso pasa en la primera película, por eso yo te digo que la primera película sería como el primer viaje que hace Alicia, la segunda película sería su segundo viaje y la tercera sería su tercer viaje. Exacto, sí, entonces digamos como que empiezas a ver como esa distinción. Y por eso es que uno, por ejemplo, en la primera y en la segunda ve que esta Alicia está pintando las rosas blancas, y ya en la tercera película es que uno se da cuenta por qué a la reina no le gustan las rosas blancas. No, y además en la segunda, comenzando pues ya básicamente la película, está Alicia caminando con la mamá de Lord, algo así, con el que se va a casar, y le dice como, yo pedí rosas rojas, no sé por qué me trajeron rosas blancas. Entonces dice Alicia, ¿por qué no las pintas? Ay, yo no me acordé de eso. Entonces ella la mira como, ¿de qué estás hablando? Pero es por eso, es porque ya trae, o sea, ese recuerdo inconsciente literal lo trae a colación en ese momento. Claro, curioso. Es que, exacto, es muy curioso y es muy loco, digamos, estas tres películas porque parecen una trilogía, ¿sí? Pero a la vez como que no, porque digamos dice, esta es Alicia 1, esta es Alicia 2, esta es Alicia 3, nunca, solamente sacan las películas. Y que el escritor sí escribió las dos, que fue la de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, entonces él las escribió. Y todas, o sea, absolutamente todo tiene conexión, o sea, la tercera tiene una conexión increíble, yo pensé que no tenía nada, o sea, sí yo tenía que ver, llegué pero a pensar que no tenía nada que ver. Ajá, pero y que se la inventó increíble. fue Disney, que les dio por, ahí saquemos más plática. Vamos a ver qué ponemos. No, o sea, sí, o sea, yo dije, no, pues obviamente tiene que tener algo de Alicia porque se va a protagonizar como tal, pero no imaginé que iba a dar como, o sea, que básicamente en la tercera iba literalmente a decir todo del por qué vienen las primeras, o sea, la historia de la reina, la historia del sombrerero, de absolutamente pues también todo. Otra cosa es que, digamos, en ellas que pudimos evidenciar, ¿sí? Digamos en la segunda, de una otra forma, vemos que Alicia, bueno, pues así lo decimos, Alicia está como una constante búsqueda de su identidad, ¿sí? Ella está pasando, ella tiene como aproximadamente 20 años o un poquito menos, entonces está pasando como, digamos, se pasa de la adolescencia a la adultez, todos esos cambios que, digamos, de una forma se empiezan a estructurar en ella, pues siempre traen ciertas reflexiones, son reflexiones de sí mismo, en donde como que son crisis también del no saber qué va a pasar más adelante, y más en Alicia, que digamos no es a su papá, sino que está solamente con su mamá, y acordémonos que estamos en una época en donde las mujeres pues lastimosamente no pues no tenían como voz y voto ahí como tal, sino que solamente eran los hombres. Y que el papá era el que le seguía como todo el juego, toda la corriente de los sueños. Ajá, eso de los sueños. De los imposibles. De los imposibles, y que ya no está él, sino que es la mamá, que la mamá sí es como más, tienes que casarte, tienes que hacer lo que muy la racional, dice. muy racional. Y una cosa que me parecía muy curiosa, y es que ella como que ella huye de esa realidad de tienes que hacer tal y tales y tales, y que llegue al País de las Maravillas y le digan, ay, es que el destino está en que tú tienes que luchar con él, y le diga, pero yo no soy, pero yo no quiero, y otra vez volver al... Es como que salgo de un lugar donde no quiero, o sea, me escapo de esto y llego a otro donde básicamente tengo que hacer lo mismo. Y ya está escrito. Y le muestran el, ¿cómo se llama eso? Oráculo. El oráculo, aquí tienes que hacer esto, y la persona es como, que tienes que matar al llave walker, y ella, sí. ¿cómo así? Entonces, digamos, en el fabuloso día. No, y volviendo, digamos, como que a eso es donde Alicia básicamente, ese viaje, o sea, ese viaje es muy loco porque es un viaje donde uno dice, bueno, la hija
de una u otra forma, sí, recrea ciertas cosas donde decimos que podríamente es su verdad, es su historia, pero pues que se podría decir que no existió como tal, ¿sí? Que es algo inventado por ella, pero es también en búsqueda probablemente de lo que ella quería, porque su es que, muchosidad. exacto, porque digamos como llegamos a un punto en donde decimos todo el mundo le dice qué hacer, y como decíamos, ya no es el papá, sino que es la mamá que es súper objetiva, entonces te tienes que casar con esa persona que tiene dinero, tienes que hacer esto porque eres mujer y punto, y como que le duele un poco llegarlo a decir, pero tiene que ser así, y es verdad. Entonces, cuando ella va al mundo, pues digamos al País de las Maravillas, y ya después ahí le dicen como que tú eres Alicia, y ella le dice como que sí, es que yo soy Alicia, y le dice no, tú no lo eres, o quién eres tú, Alicia, o sea, por lo menos tienes idea de quién eres, entonces como que, ¿quién soy? Y de qué podría ser capaz. Y cuando ya se termina, y de hecho ella le dice a la oruga esta que es que no, pero es que ella es Alicia. Entonces él le dice, no, le dice, sí, tú eres Alicia, pero no la Alicia que estamos, no sé si es la que estamos buscando o la Alicia que es el punto. Y entonces luego se vuelven a encontrar y él le dice, sí, ya estás más cerca de ser Alicia. Es como de ser su verdadera versión. Es que también llega con muchas inseguridades, sin saber qué hacer, perdida, porque además ha pasado un rango de edad demasiado de cuando fue cuando fue al País de la Maravilla la primera vez, era una niña. Exacto, y no es lo mismo la mente, no es lo mismo la mente de una niña a de una mujer, pues. Ajá, y lo más probable es que cuando ya fue la segunda vez, ella no, pues como que tal vez se le había olvidado eso, porque al parecer como que hace mucho tiempo no soñaba o no tenía como esas partes. Sí, yo me acuerdo porque en el carruaje ella estaba hablando con la mamá. Sí, el mismo sueño nunca cambia. Ok, pero es que es algo muy curioso porque dice nunca cambia, pero entonces si dice nunca cambia, pero cuando llega otra vez todo no la reconocen, es como que esa es la Alicia, no, esa no es la verdadera Alicia. Entonces, pero o sea, ¿en qué momento fue el sueño y en qué momento sí pasó? O ya quedó, bueno, sí, es muy exacto, curioso. Es algo muy loco porque a pesar de que probablemente sea recurrente, no había ido como tal, porque, o sea, si no la reconocerían de inmediato, y ella reconocería a pesar de todo, pues a cada uno de los personajes, pero para ella a veces es como nuevo también ese lugar, porque tampoco sabe cómo llegar a las partes, ni siquiera sabe cómo llegar del sombrerero, porque es sonriente literal quien la guía, ¿sí? Entonces, bueno, sí, básicamente está en una constante búsqueda de saber quién es, y que al final básicamente ella dice, no, mira, yo no me quiero casar con él, ¿sí? Yo lo que yo quiero es llegar al trabajo de mi papá, o sea, como que tener ese trabajo y continuar con ese legado. Entonces como que ya encuentra, de una otra forma empieza a encontrar como esa identidad, ese quién soy yo básicamente. ¿Listo? ¿Qué te parece esa caída que ya tiene el mundo real, ya el País de las Maravillas? Sí, o sea, como la vibra que me da es que ella es el portal. No, pues nada, yo en realidad no hice un análisis muy profundo del tema, sino que listo, ella cayó y fue su primer encuentro con las drogas. Llamémoslo un viaje interno, ¿sí? Otros le llaman viaje interno. Es que además aparece la oruga fumando marihuana. Ah, no era marihuana, güey. O sea, llega un punto donde el sombrerero, hablan de los sueños y le dice, a ver, ¿qué te hace sentir que esto es un sueño o una realidad? Ajá. Entonces, para mí era otra cosa. A mí no me van a meter cuento, ¿sí? Además la cara de la oruga era muy diferente para tener esencia, o sea, bueno, en fin. Entonces sí, se podría decir que es como un viaje básicamente pues interno de Alicia, donde empieza básicamente pues, ya todas esas búsquedas. Bueno, digamos también los cambios de tamaño, nosotros sí, se asocian básicamente a los medicamentos que estábamos hablando ahora, pero también se podría decir que esos cambios de tamaño puede ser como ese crecimiento a nivel también social, como lo decimos, y es como adaptarse a esas normas, es de una u otra forma implementar que ya no es una niña, que ya no es una adolescente, sino que ya tiene que basarse en un mundo donde tiene que caber sí o sí, es un molde que ya empieza a tener que hacerlo porque tiene que ya ingresar a una sociedad. Entonces es como que lo relacionamos también como con eso. Y bueno, ya también sabe la distorsión de la realidad, que es lo que estábamos hablando, o sea, es una realidad para ella, pero en el momento de querer escapar se queda atrapada en algo que no debería, porque ya después es demasiado difícil salir, así que
pues no es tan bueno eso De hecho, escapar. ella como vuelve a donde los humanos, en la primera, bueno, en la segunda. En la primera ya se despierta, y en la segunda... Ella se toma algo, si no estoy mal es cuando ella hace el Yahoo Worker sí. y después le dan como Le da la la reina, sangre. le da la sangre y ella se lo toma para sí, volver. sí. Es muy raro que por medio de un líquido tú vuelvas a una realidad. Mínimo le echaron agua, ¡hey, despiértase!